Sí, buen día que tengan todos. Vamos a comenzar con esta demostración de PlateSpin Migrate. Lo que vamos a estar haciendo en esta pequeña demostración es primero hablar un poco del producto, cómo puede ser las migraciones hacia Microsoft Azure, y después vamos a ver una demo en vivo de una migración de una máquina Linux hacia la nube de Azure. Digo, primero una pequeña introducción a lo que es PlateSpin Migrate y de lo que vamos a estar hablando en esta demostración. PlateSpin Migrate es una herramienta de migración de servidores. Esta herramienta ya tiene muchos años en el mercado, tenemos mucha experiencia haciendo muchas migraciones, ya sea migraciones de Windows o de cualquier Linux empresarial. Todo esto sobre x86. Y una de las últimas capacidades de PlateSpin Migrate es la capacidad de poder migrar hacia ambientes de nube. Entonces vamos a estar viendo qué es lo que nosotros podemos hacer con PlateSpin Migrate y qué tan fácil es llegar a la nube con esta herramienta de PlateSpin Migrate, que te puede ayudar a automatizar todas las migraciones que tengas hacia la nube. Y ahora, realmente, ¿cómo funciona PlateSpin Migrate? PlateSpin Migrate es un servidor de migración que tú puedes instalar. Se instala un servicio sobre un Microsoft Windows y te puede ayudar a migrar ya sea servidores físicos o servidores virtuales, ya sea hacia otros servidores físicos, hacia host de virtualización o hacia la nube. Esas son las capacidades generales de PlateSpin Migrate, pero claro que tiene muchas capacidades específicas por las cuales se diferencia, y además de que es muy poderosa esta herramienta. En primera instancia es de que PlateSpin Migrate puede desacoplar el sistema operativo desde cualquier ambiente y puede transformarlo hacia el ambiente destino. Eso es lo que nos facilita hacer cualquier tipo de migración hacia cualquier hipervisor, hacia cualquier servidor físico y hacia la nube. Eso es lo que realmente nosotros ofrecemos como primera ventaja. No importa si se encuentra en un servidor físico de cualquier marca, la puedes migrar hacia hardware de otra marca completamente diferente. Podemos enviar drivers de forma automática, hacemos esa conversión. No importa si en el origen tenías una SAN y en el destino tienes una NAS o tienes discos locales, o no importa si es un host de virtualización, ya sea Hyper-V o ya sea VMware, realmente nosotros podemos hacer esa transformación de manera automática. Número 2, la migración va a ser en vivo, no tienes que apagar ningún servicio, tu servidor puede seguir funcionando, puede seguir en producción, y realmente no necesitamos apagar realmente nada para hacer este tipo de migraciones. Número 3, podemos hacer pruebas de migración, ya si tú quieres hacer una prueba y ya después quieres hacer una sincronización de cambios antes de paso a producción, nosotros lo podemos hacer en estos ambientes. Entonces realmente estas son las capacidades de gran nivel de PlateSpin Migrate, pero tiene muchas otras ventajas, como las cuales son migración de cualquier versión de Windows, migración de Windows de Linux empresarial, ya sea SUSE, ya sea Red Hat, ya sea Oracle. Realmente no importa en qué ambiente pueda estar, nosotros lo podemos migrar hacia cualquier ambiente destino, inclusive servidores VMware, Hyper-V, Citrix XenServer, o inclusive SUSE que esté corriendo XenServer también, o lo podemos migrar a KVM. Entonces no importa cuál sea el ambiente, nosotros lo podemos migrar. Pero ahora realmente lo que vamos a estar hablando ahorita y lo que les voy a mostrar en esta demostración es la migración a la nube. ¿Cómo es que nosotros podemos hacer una migración hacia la nube? Realmente PlateSpin Migrate puede hacer migración hacia infraestructura como servicio. ¿Qué significa infraestructura como servicio? Es cuando te rentan ese espacio de máquinas virtuales en donde tú puedes crear cualquier máquina virtual sobre algún hipervisor, y esa migración va a ser totalmente automática. Obviamente que para cada una de las plataformas que nosotros tenemos en el mercado de nubes públicas de infraestructura como servicio, cada una tiene diferentes APIs, cada una tiene maneras diferentes de funcionamiento. Por el momento, PlateSpin Migrate soporta la solución de Microsoft Azure. En el futuro vamos a estar soportando lo que es Amazon Web Services, vamos a soportar al 100% OpenStack y vamos a soportar SoftLayer de IBM. Entonces realmente estas son las tecnologías que vamos a estar soportando y vamos a enfocarnos en lo que es migración a Microsoft Azure. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en migraciones hacia la nube de Microsoft? Lo que nosotros podemos estar haciendo es migración de servidores ya sea Windows y Linux hacia Microsoft Azure. Realmente nosotros tenemos una gran diferencia con otras herramientas que pueden hacer esta migración. Nosotros tenemos una gran ventaja en que podemos empaquetar toda la información, podemos hacer una compresión de la información. Si comprimimos toda la información lo más que podamos, vamos a ocupar mucho menos ese canal de comunicación. Y hay que recordar que Microsoft Azure cobra por el uso de ancho de banda que entra por la VPN directa que estamos haciendo esa conexión. Entonces realmente ahí tenemos ahorros en dinero y también tenemos ahorros en tiempo, porque mientras más podamos comprimir la información,
menos información o menos ancho de banda vamos a utilizar. También podemos cifrar la información. Si ustedes están muy preocupados con que la información pueda viajar en texto claro o que todos esos bloques de información van a viajar sobre el internet, no se preocupen, Pletspin también puede cifrar información, entonces es algo diferente que puede hacer. Y obviamente también Pletspin Migrate va a estar utilizando los APIs de Azure para crear recursos de forma totalmente automática. Es muy fácil configurar la migración, es muy fácil configurar el origen, el destino. Solamente tienen que hacer algunos clics, tienen que utilizar la interfaz web de Pletspin Migrate y vamos a hacer toda la migración. Ahora, lo único que requerimos utilizar del lado de Azure y del lado de su centro de datos es un gateway de VPN. Ustedes necesitan crear un VPN site-to-site que se va a configurar directamente en Azure y necesitan un terminador VPN de su lado de la red, en su centro de datos origen. Entonces, es lo que nosotros tenemos como requerimientos. ¿Y cómo se ve del lado de arquitectura? Realmente del lado de arquitectura lo que ustedes van a tener es que en su centro de datos del lado izquierdo, tal vez van a tener una red local como la cual le ilustro de este lado. Pueden tener una red local 192.168.1.0 y van a tener todos sus servidores a migrar aquí en su centro de datos. Van a tener una máquina de Pletspin Migrate de este lado, o también puede estar del lado de Azure. Eso es indiferente. Ustedes pueden poner Pletspin Migrate de cualquier lado, nada más que recuerden que del lado de Azure les va a costar recursos de procesamiento. Entonces, tal vez si no quieran gastar recursos de procesamiento del lado de Azure, lo pueden poner del lado de su centro de datos. Es lo más lógico que podemos hacer. Y entonces ya les había dicho de una site-to-site VPN. Esta site-to-site VPN realmente tiene que configurar un gateway del lado de Azure. Este gateway, de manera automática, Azure les va a asignar una IP pública. Esto lo hace totalmente automático. Azure les va a asignar una IP pública dinámica. Esto puede cambiar en cuanto al tiempo. Normalmente si apagan la VPN les va a cambiar la IP pública, pero tienen que estar realmente viendo si es que está la IP pública abierta o la misma IP pública disponible todo el tiempo. Solamente recuerden no apagar ese gateway, si es que no quieren que cambie esa IP pública. Si está encendida todo el tiempo, no debería cambiar. Realmente esto pudiera ser, digamos, montado durante mucho tiempo. Ya hemos tenido inclusive pruebas de semanas en donde este gateway va a estar abierto semanas y no ha habido cambios de IP. Solamente tienen que tenerlos en cuenta. Y desde el lado de su centro de datos, obviamente pueden tener un firewall o pueden tener algún equipo terminador de VPN que sea compatible con IPsec. Realmente ahí es donde nosotros tenemos que hacer la configuración un poquito manual. Van a ustedes tener que configurar una IP pública. Esa IP pública es la que ustedes reciben de su proveedor de servicios de internet. Entonces ustedes tienen una IP pública, se conectan a la IP pública de Azure y van a crear este túnel site-to-site. Estos son los prerequisitos que nosotros tenemos para hacer la migración a Azure. Y ya después Pletspin Migrate se va a encargar de hacer todo de manera automática. Va a descubrir los servidores origen de forma automática, no necesitan instalar agentes de este lado. Y del lado de Azure no necesitan instalar tampoco ningún agente, no van a tener que crear algún entorno de pruebas o algún cascarón, no van a tener que crear absolutamente nada del lado de Azure. Todo se va a encargar de manera automática Pletspin Migrate y se los voy a mostrar en la demostración un poco más adelante. Y ahorita vamos a ver realmente qué es lo que nosotros podemos hacer directamente con Pletspin Migrate. Vamos a llegar a este paso de la demo. Primero lo que vamos a hacer es la configuración de la migración. Vamos a ver qué es lo que tienen que configurar, cómo es que se ve la interfaz de migración en Pletspin Migrate. Como paso número 2 vamos a hacer inicio de esta migración hacia Azure. Y en lo que se termina esa migración hacia Azure, que probablemente dure unos 15 minutos, vamos a ver una vista de los recursos que tenemos que crear en Azure para hacer la VPN, para preconfigurar todos estos servicios para hacer la migración. Y por último vamos a hacer la revisión del servidor migrado. Eso es lo que vamos a hacer en esta demostración. Y bueno, vamos a dar inicio a esta demostración, en donde nosotros vamos a ver primero la interfaz de Pletspin Migrate. Y lo que vamos a estar haciendo aquí es ver el dashboard. En el dashboard vamos a ver distinta información, por ejemplo, de los servidores ya que tenemos migrados, las réplicas que se están iniciando, los que ya se hicieron. También los servidores que ya se hicieron en el paso de producción, también los que están haciendo algunas pruebas, los que se han replicado y los que están también agendados para el futuro. Y también tenemos un poquito de nuestras licencias disponibles.
Y después tenemos otra pestaña que es nuestros servidores disponibles. Y estos son los servidores que ya están descubiertos en nuestro sistema de Platespin. Por ejemplo, estamos viendo que tenemos un Windows, también tenemos varios Linux que ya están listos para ser migrados. Por ejemplo, aquí tenemos uno que se llama PS-Source, PS-Source, que es el cual vamos a estar utilizando para esta demostración. Y la migración ya está configurada y vamos a ver esa configuración. Lo primero que aquí tenemos es nuestra pantalla para configurar la migración. Aquí es donde también estamos viendo las destinaciones que nosotros tenemos de Microsoft Azure. Por ejemplo, tenemos del este de Estados Unidos, tenemos de central de Estados Unidos. Podemos elegir cualquier ubicación que haya sido previamente configurada y ahí es en donde vamos a hacer la migración. Y por ejemplo, vamos a elegir el este de Estados Unidos y también les voy a mostrar cómo es que se configura esta máquina y qué tipo de configuración ya tengo prehecha para esta máquina virtual. Por ejemplo, tengo nivel de compresión óptimo. Esto es algo que ya les había hablado. Nosotros siempre utilizamos la compresión para optimizar los tiempos y también para optimizar el ancho de banda que nosotros vamos a estar utilizando en la migración. Esto va a reducir en aproximadamente en 40 o 50% el tamaño de la migración. Y entonces también tenemos otro tipo de opciones, por ejemplo, de el límite de uso de ancho de banda, que ahorita está apagado. También podemos cifrar los datos que nosotros tenemos enviando hacia el destino. Ahorita no vamos a utilizar el cifrado. También tenemos las credenciales que vamos a utilizar. Ahorita vamos a estar utilizando las credenciales de root. Y también tenemos el tamaño de la nube o del servidor en la nube de Azure. Además del tamaño que tenemos de las máquinas virtuales, también tenemos otras opciones como de la red de replicación que nosotros tenemos. Aquí se llama Red Platespin, que es la que hemos configurado dentro de Azure. Y entonces realmente esta Red Platespin también se configura dependiendo de la ubicación en donde estén esas máquinas virtuales, dependiendo si está del este de Estados Unidos, centro de Estados Unidos, y hay diferentes configuraciones. Ahora, el nombre de la máquina virtual va a ser ps-source-bm. También vamos a migrar varios discos duros que tenemos acá. Este es de 27.6 GB y van a ir al Data Store Placement Storage. Y también tenemos la partición de swap. Y más abajo tenemos también cómo va a quedar el hostname y tenemos nuestros DNS que tengamos configurados y nuestro ETH0 que va a quedar con DHCP. Esta máquina es un SUSE Linux de 64 bits, es 11.3 y va a ir al target del este de Estados Unidos de Microsoft Azure. Entonces, ya que tenemos toda esta configuración, nosotros le podemos poner run cutover, que es lo que va a hacer es pasar a producción. Entonces vamos a tener estas opciones y le vamos a poner ejecutar. Y una vez que se está ejecutando esta migración, lo que nosotros tenemos que hacer es esperar un poco a que termine esto de forma automática. Todo va a terminar de manera automática, es lo único que nosotros tenemos que estar configurando dentro de Platespin Migrate. Y ahora vamos a ver qué otras cosas tenemos aquí dentro de Platespin Migrate. Por ejemplo, les voy a enseñar cómo es que se configuran los targets, hacia dónde van a ir nuestras máquinas virtuales. Aquí tenemos varias ubicaciones de Microsoft Azure, tenemos del este de Estados Unidos, tenemos el central, y lo único que nos va a estar preguntando es, por ejemplo, mi usuario, que aquí yo tengo un usuario Platespin, también tengo mi password, y tengo un Subscription ID. Ese Subscription ID es importante porque es lo que nosotros estamos pagando y lo que estamos configurando con nuestra tarjeta de crédito. También tenemos un Client ID. Ese Client ID es importante porque es el cual nos permite utilizar las APIs de migración de Microsoft Azure. Entonces tenemos que configurar una aplicación y ese es el ID que vamos a estar utilizando con nuestro usuario y contraseña y nos permite hacer la migración de manera totalmente automática. Es lo único que nosotros tenemos que configurar dentro de la interfaz de Platespin Migrate y es algo bastante sencillo de hacer. Y un poco más adelante les voy a enseñar cómo configurarlo dentro de Azure. Y ahora también lo que tenemos que ver es los data stores que tenemos configurados, que aquí tenemos Platespin Storage con un string al azar y también nuestras redes virtuales, que la única que tenemos es red-platespin. Es la que tenemos configurado y hemos configurado previamente en el portal de Azure. Y ahora les voy a mostrar cómo configurar una migración desde cero. Entonces nos vamos a ir a la pestaña de Workloads y dentro de Workloads vemos que ya está corriendo esta migración de ps-source y vamos a configurar una segunda máquina. Por ejemplo, vamos a configurar esta máquina que se llama Groupwise.
Vamos a migrarla al este de Estados Unidos. Le vamos a poner configurar y vamos a ver las opciones de configuración. Primero tenemos el nivel de configuración, que siempre recomendamos que sea el óptimo. Va a migrar entre un 40 y un 60% de la migración. También tenemos nuestro usuario y contraseña que necesitamos utilizar para la migración, y tenemos nuestros tamaños de máquinas virtuales. Aquí tenemos todos los que están en esta área de Microsoft Azure del este de Estados Unidos. Tenemos el A1, A2, tenemos varios discos, varios cores y mucha configuración, inclusive los D1, D2 que son de SSDs. También tenemos varias configuraciones, y DS1 y DS2 para discos de alto rendimiento. Entonces son las configuraciones que sacamos directamente de Microsoft Azure, y ustedes pueden elegir el tamaño de la máquina virtual que ustedes quieran. Vamos a dejarlo ahorita en A1 y después vamos a elegir la red, que la única que está configurada es red-platespin, la subnet de default. Vamos a dejarlo en DHCP, también podemos ponerlo en estático. Y nuestro nombre de máquina virtual se va a llamar groupwise-bm, y a qué data store va a caer. Ya un poco más abajo lo que tenemos que configurar un poco el hostname, si es que lo queremos cambiar, y el ETH0 en qué red va a quedar igual en la red de default. Y también podemos configurar la IP si se puede quedar en una red estática, DHCP, realmente ahorita lo podemos dejar así, pero es lo único que hay que configurar para la migración, y es algo realmente bastante sencillo que ustedes pueden hacer de manera muy fácil. Y entonces esto es lo que estamos viendo para toda la demo de PlateSpin. Vamos a esperar un poco a que termine la migración y vamos a ver un poco del portal de Azure. Entonces vamos a continuar con nuestra vista del portal de Azure, en donde vamos a loguearnos con este usuario de PlateSpin. Vamos a poner nuestra contraseña. Y vamos a ver los recursos que tenemos que configurar para PlateSpin. Realmente son pocos recursos, pero realmente es importante tener al menos una red interna, una red externa, la conexión a la VPN y además los usuarios que vamos a utilizar. Entonces vamos a ver una vista muy rápida de los recursos. Casi todos estos recursos son configurados de manera semiautomática, que realmente ustedes nada más van a crear una máquina virtual y casi todo lo demás los va a crear de manera automática. Yo aquí hice un test de PlateSpin, que es una máquina virtual, y estuve configurando, por ejemplo, una dirección IP pública para esta máquina de PlateSpin y una dirección IP pública para el gateway. Este es el gateway de la VPN que les había hablado. También tenemos este gateway de VPN y tenemos una red virtual que se llama Red PlateSpin. Esta ya la habían visto directamente en la interfaz de PlateSpin, que es la única red virtual que tenemos configurada. Esta red virtual realmente tiene una subred de 10.10.0.0 y ahí es en donde van a quedar nuestras máquinas virtuales. Esta es la subred que vamos a estar utilizando y la que va a quedar como destino en nuestra máquina virtual de PlateSpin que vamos a tener configurado. Por ejemplo, el gateway que aquí tenemos este gateway configurado, donde el gateway tiene una IP pública y va a ser de tipo VPN. Es lo único que tenemos que configurar, y ya después tenemos que configurar una conexión. Esta conexión es la que me va a dar el estatus de mi conexión de site-to-site VPN, que digamos que vamos a estar utilizando para las migraciones. Aquí es un poco de datos de cuántos datos llevan de entrada, cuántos datos llevan de salida. Como estamos haciendo migraciones hacia Azure, los datos de entrada son mucho más altos que los datos de salida. Por ejemplo, aquí me va a decir que vamos a estar utilizando este gateway de VPN que ya habíamos configurado en el pasado. Entonces es lo único que hay que configurar. Nada más de nuestro lado del centro de datos tenemos que configurar una VPN, un terminador de VPN con esta configuración con IPsec, y este va a ser mi terminador en Azure. Entonces realmente es algo muy sencillo. También tenemos que configurar nuestras llaves compartidas o precompartidas, y tenemos que configurar la misma llave precompartida en nuestro terminador de VPN. Entonces una vez que ya tenemos una conectividad de VPN, nosotros podemos hacer unas pruebas muy sencillas. Por ejemplo, si ustedes están en este terminador de VPN, yo puedo hacer directamente un ping a mi subred de 10.10.0.0 y me está respondiendo a esa subred. Quiere decir que tengo bien configurada mi VPN site-to-site con IPsec. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos. Ahorita cuando termine la migración vamos a ver qué máquina virtual ha creado automáticamente PlateSpin. Entonces vamos a regresar un poco a nuestra interfaz de PlateSpin. Entonces vamos a ver que, mira, ya esta máquina virtual que se llama PS-Source
ha terminado la migración. La duración ha sido de 22 minutos, entonces en 22 minutos se ha transferido toda la información. Todos los datos antes de la compresión son 4.8 gigabytes. Los datos transferidos fueron 1.4 gigabytes y la compresión efectiva fueron 71% de información comprimida. Entonces realmente no utilizamos todo el canal de comunicación y por eso es que fue tan rápida esta migración. Entonces realmente en 20 minutos ya tenemos migrado un servidor Linux hacia la nube. Entonces vamos a ver eso cómo se ve dentro de Azure. Entonces otra vez vayamos a nuestro portal de Azure. Vamos a ir a nuestro menú de máquinas virtuales. Y entonces tenemos esta máquina que ya está migrada. PC-source-VM es la que estuvimos configurando, es la que acabamos de migrar hacia la nube. Y aquí es en donde ya tenemos toda esta información. Me dice que es una básica A2, que es la que nosotros elegimos para la migración, con 3.5 GB de memoria. Y aquí me dice que tiene una IP pública, 40.85.180.115. Y también del lado derecho podemos ver las interfaces de red. Que por ejemplo, aquí tengo direcciones privadas, que es la 10.10.0.5. La red pública es esta. Vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a hacer un ping a la 10.10.0.5. Entonces aquí en mi máquina que tengo, voy a hacer un ping a 10.10.0.5. Entonces ya me está respondiendo este Linux. Excelente. Entonces también puedo hacer un SSH. Entonces hagamos un SSH de un usuario, que en este caso tengo un usuario que se llama Susi 0.5. Entonces le voy a decir que sí acepto el fingerprint y me pregunta mi password. Ya estoy dentro de suse@pssource y esta es la máquina que acabamos de migrar a Azure. Si de la misma manera queremos hacer un test a la IP pública, también podemos hacer un test. Ahorita puedo abrir aquí un PuTTY y puedo hacer directamente una conexión a esa IP pública. Por ejemplo, voy a copiar esto y dentro de aquí en la configuración voy a hacer SSH a esa dirección. Y es igual si quiero aceptar el certificado, voy a entrar con el usuario sucio y mi password. Y tengo todo aquí configurado. Puedo inclusive hacer un /sdin/ifconfig. Puedo ver que mi dirección privada es 10.10.0.5, pero realmente Azure me dio una IP pública con la 40.85.180.115. Entonces ya tenemos nuestro servidor migrado de forma automática. Ya tenemos todo listo aquí en Azure y podemos ver que todo está corriendo de forma correcta. Entonces, si quieren un resumen de lo que acabamos de ver en la demostración, vimos cómo configurar la migración dentro de PlateSpin Migrate. Iniciamos la migración a Azure, se hizo todo de forma automática. Vimos un poco de los recursos creados en Azure y un poco del preview no tan técnico de cómo hacer una VPN site-to-site y de los recursos que necesitamos creados en Azure y cómo se crean de manera automática. Y por último, revisamos el servidor migrado, la IP pública y la IP privada que tienen. También hicimos una prueba con la VPN y con la conexión directamente a ese portal de Azure. Espero que esta demostración les haya sido de provecho y los invitamos a visitar nuestras páginas de PlateSpin. Pueden entrar a netIQ.com/PlateSpinMigrate y pueden ver directamente el producto. Si tienen alguna pregunta pueden enviarme un correo a jc.ortiz@microfocus.com. Muchas gracias por su atención.